gente mí, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una preparación súper deliciosa para todos ustedes. Vamos a preparar una viuda de pescado. En este caso vamos a utilizar una mojarra salpresa. ¿Qué quiere decir salpresa? Salpresa quiere decir que esta mojarra ya lleva varios días salada. Esta preparación tiene una historia muy característica en mi comunidad palenquera, ya que los hombres salen a trabajar a tempranas horas en la madrugada en las labores del campo, en la agricultura, en la ganadería, y cuando regresan a casa, este es el desayuno con el que los esperan sus mujeres: la yuca, el plátano, la auyama y el ñame cocidos con su pescado, al cual le llamamos viuda. Nosotros a este grupo de tubérculos los llamamos bastimentos. Entonces esta es la forma como las mujeres reciben a sus esposos o a sus padres después de una larga jornada laboral. Cabe mencionar que el pescado que estamos utilizando en esta ocasión es una mojarra, pero regularmente los palenqueros utilizan el bocachico. Ustedes pueden usar el pescado de su preferencia. Ya les muestro los ingredientes. Esta es nuestra mojarra. Como la pueden ver, es una mojarra grande. Pesa aproximadamente 2,5 kilos. Ya fue previamente sazonada. Tiene sal, tiene sazonador y también le pusimos limón. Aquí tenemos la mojarra. Por acá tenemos el ñame, la yuca, el plátano, auyama y limones. Esto lo vamos a acompañar con una deliciosa mazamorra de plátano maduro. Vamos a usar plátanos maduros. Ustedes los consiguen más maduros, muchísimo mejor. Vamos a usar canela, clavitos, sal, arroz, leche de coco y leche en. Lo primero que haremos es la mazamorra, y para ello necesitamos pelar los plátanos. Pelamos, los cortamos por el centro y les retiramos el corazón, las semillas, como ustedes lo quieran llamar. Ahí le sacamos la semilla. Y así repetimos el proceso con todos los plátanos. Después de tener los plátanos ya todos en la olla pelados y después de haberle sacado el corazón, vamos a agregar el agua. Lo vamos a cubrir todo de agua. De hecho, vamos a colocar la olla un poquito más arriba de la mitad y le vamos a empezar a agregar los otros ingredientes. ¿Cuáles son? Los que les había mostrado ahorita. Un puñito o 2 puñitos de arroz, la canela y el clavito, y también le vamos a colocar una pizquita de sal. Esto lo vamos a llevar al fogón a que empiece a hervir. Después de haber dejado la mazamorra en el fogón a fuego medio alto, empezamos a procesar los bastimentos. Cortamos y pelamos el ñame y la yuca para iniciar la cocción de nuestra viuda de mojarra. Entonces, después de haber pelado esto, lo vamos a colocar a cocinar en una olla con agua. Le agregamos sal. Inicialmente el agua cubre los bastimentos, pero pasados unos 10 minutos vamos a retirar el exceso de agua y lo vamos a dejar por debajo de las betuallas. ¿Ven? Y encima vamos a colocar la mojarra para que empiece su cocción. Lo vamos a dejar cocinando muy bien y tapamos. Bueno, ya está un poco avanzada la cocción de la mazamorra y la cocción de la viuda. Entonces vamos a cocinar el plátano. Los bastimentos blancos, ustedes vieron que los cocinamos aparte y allí encima colocamos el pescado. Y los bastimentos amarillos, como el plátano y la auyama,
Los vamos a cocinar por aparte. La razón por la que no vamos a cocinar los bastimentos blancos con los bastimentos amarillos es para evitar que se oscurezca la preparación. Después de lavar el plátano, lo vamos a cortar en trozos regulares y los vamos a colocar a cocinar en una olla con agua. ¿Okay? Lo llevamos al fuego. Vamos a ver cómo va la mazamorra. Miren. Por lo general a la mazamorra no se le agrega azúcar porque el plátano, entre más maduro, él mismo le aporta el porcentaje de dulzor. Sin embargo, compramos estos plátanos en la tienda del barrio y no estaban tan maduros. No fuimos hasta el mercado, que es donde de pronto tenemos más opciones para escoger el plátano en el término en que nosotros lo necesitamos. Entonces, por esta vez nosotros le vamos a adicionar azúcar, pero por lo general no necesita azúcar. Esta es la consistencia que debe tener la mazamorra. Este es el color que nos indica que ya la mazamorra está. Entonces vamos a revolver. Miren cómo terminó la cocción del plátano. Vean que el agua se oscureció tal cual como les había dicho. Miren mi atuendo completo. Bueno, esta ya es la mojarra cocida, terminada. Por acá tenemos los bastimentos. Como se pueden fijar, quedaron totalmente secos. El agua se absorbió durante la cocción. Esta mazamorra la vamos a servir con las dos leches. Vamos a combinar leche de coco y leche entera de vaca. Miren este plato, ¿ah? Una belleza. Es un plato súper saludable y también súper fácil de hacer. La mazamorra. Falta un poco más de dulzor en la mazamorra, por eso le voy a agregar otra cucharadita de azúcar. Miren esta belleza, esto es una delicia, señores, una cosa bella. Deliciosa, exquisita. Ahora vamos con la viuda. ¿Ah? Ay, Dios mío. ¡Esto se ve delicioso! Vamos a ver, vamos con el plato, el pescado. Se siente como el pescado es un pescado que ya estuvo salado hace varios días. Se le siente el punto de sal altico, se siente delicioso. El ñame como siempre, riquísimo. La combinación de lo dulce con lo salado para mí es súper delicioso. Es una de mis mejores combinaciones. Ojo con las espinas. Mi gente, yo les tengo que decir que una vez más esta es una preparación que nos quedó deliciosa, exquisita. Ha sido todo por hoy, mis amores. Hasta otro.